sesión que tenemos y para nosotros realmente es de bendición todo lo que hemos aprendido desde el día de ayer. No sé si ya se habrán familiarizado con nuestra hermana Elba, yo creo que todos ya la hemos conocido y yo se las quiero presentar. Entonces ella es la hermana que viene de República Dominicana. Ella le damos las gracias por haber viajado desde tan lejos hasta acá y querer estar con nosotros compartiendo estos momentos que para nosotros será de gran ayuda, porque es verdad que como mujeres necesitamos temas que tal vez hoy serán especialmente para nosotros esta tarde. Entonces, nuestra hermana Elba, no sé si la conocen algunas de Naviva Nuestros Corazones, ella es consejera en la iglesia local y ella también es la corresponsal, es la que se ocupa de responder los correos. Yo no sé si ustedes han mandado un correo a Viva Nuestros Corazones y yo ahora mirando mi mail me di cuenta que fue usted que me respondió en una de esas ocasiones que tuve que pedir ayuda. Sí, así que bueno, nuestra hermana Elba, ella es psicóloga, ella es mamá de 3 hijos, 2 de ellos ya están casados y de 4 nietos, así que la familia va creciendo. Hay algo que realmente me marcó de lo que ella dice, es que ella realmente tiene el deseo que las mujeres conozcan a Dios y vivamos centrada en el Evangelio, abrazando su diseño. Y es justamente de eso lo que hoy se trata el tema, del propósito de la mujer y el diseño que Dios tiene para nosotros. Y una de las frases de los artículos publicados es que Dios nos hizo mujeres hermosas para Él y con propósito para Él y que vivamos para Él. Hoy día, en medio de todo lo que nosotros vivimos, el tema de hoy va a ser el diseño de Dios para cada una de nosotros, el propósito que Dios tiene, pero centrado en lo que nosotros vivimos como cultura y de lo que nosotros hemos sido influenciadas por la sociedad, por los medios de telecomunicación y por todas las mentiras que nosotros hemos creído hasta el día de hoy, que estamos muy erradas. Entonces, de eso es lo que va a hablarse el tema, pero ante todo vamos a orar todos juntas para pedir al Señor que nos guíe. Vamos a orar por nuestra hermana Elba y por su palabra. Amén. Padre eterno, Dios amado, en esta tarde estamos reunidas aquí, Señor, y te agradecemos, Padre, por habernos traído hasta aquí. Gracias por mis hermanas que están aquí presentes, por el esfuerzo que ellas han hecho de llegar hasta este lugar. Gracias por nuestra hermana Elba también, Señor, que usted la use grandemente en esta hora, que sea tu Santo Espíritu guiando todo lo que ella va a decir, Señor, todo lo que nos va a enseñar, Padre Santo, porque como mujeres necesitamos, Señor bendito, que estemos, Señor, centradas en el Evangelio y en la palabra de Dios. Señor Jesús, ayúdanos a nosotras también, danos claridad para comprender tu palabra y la enseñanza, Señor, y que podamos ponerla nosotros en práctica como mujeres en medio de esta sociedad, en medio, Señor bendito, de este mundo. Oh Dios mío, te pedimos, Señor, por estos momentos y que toda la gloria sea dada a ti, Señor. Amén. Bienvenida a nuestra hermana Elba. Le damos un aplauso, ¿no? Gracias. Déjame ver si yo no dañé esto. Ya. Aquí está el micrófono. Mil gracias. Ay, ¿este funciona? No. ¿Ah, sí? ¿Ese funciona? ¿Funciona? No, es este. Ok, perfecto. Una cosita que se me olvidó decir. Perfecto. No olviden el papelito. Se les ha entregado, no sé si la hermana Marlene ya les entregó un papelito. Se los va a entregar para que si ustedes tienen preguntas, las hagan libremente y por favor, lo mismo que el hermano Samuel ayer decía, escriban bien para que podamos comprender la pregunta y que sea de acuerdo al tema, por favor. Así que al final haremos la hermana va a responder las preguntas. No de diezmo. Oh, me dan un momentito, por favor. Demasiada tecnología en mis manos.
Amadas hermanas, es un gozo, un placer para mí estar con ustedes. Antes no había podido saludarlas así formalmente, pero estar aquí en París y compartiendo con ustedes en esta iglesia es un sueño hecho realidad. Yo conocí de esta iglesia hace un tiempo atrás, cuando un grupo fue a Dominicana y compartí con todos, y con Liliana y con el pastor Abraham. Al mismo Samuel lo conocí allá, y siempre estaba en nuestro corazón que si un día veníamos a París nos hubiera gustado pasar por aquí. Y mi esposo y yo veníamos a España y yo le digo, ¿por qué no vamos a París? Y me dice, no hay días para ir a París, vamos a una conferencia y es solo una semana. Pero Dios oye los anhelos del corazón. Y lo que yo menos me imaginaba era que iba a venir una invitación de París a esta iglesia precisamente y poder compartir con ustedes. Así que nuestro Dios es muy, muy bueno. Viven en una ciudad hermosa, caminar por sus calles es caminar en la historia. Y de verdad que Dios nos ayude en este tiempo breve que tenemos a poder traspasar muchas cosas que están en mi corazón. Ser una sola carne con tu esposo a veces es un poco problemático, y el Señor que me perdone por decir eso. Yo compartí algunas cosas de mi mensaje con él y yo decía, pero esa frase era de mi mensaje. Me la quitó porque mientras yo le iba diciendo me dice, oye, pero mire, esa frase está muy buena. Y cuando yo la oigo, ¡prac! Y yo, bueno. Pablo decía que él no se cansa de decir las mismas cosas, así que algunas de las cosas que van a escuchar hoy en la mañana conmigo o en la tarde ya oyeron algo de eso, pero vamos a verlo ahora aplicado, cómo esas cosas que nuestra sociedad ha vivido se aplican a nosotras como mujeres. Para nadie es un secreto que la vida cambia muy rápido, nuestra sociedad está cambiando constantemente. Vivimos en una era que es digital, tecnológica, cambiante. Lo que hoy es algo, mañana ya no existe y hay 1000 cosas que van surgiendo nuevamente. Pero ¿saben qué? Eso no pasa solo con la tecnología. Eso pasa también con las ideas, con los pensamientos, con las filosofías, con las corrientes que están alrededor de nosotros. Estos cambios afectan nuestra manera de pensar y de vivir. Así que no solo los cambios traen avances tecnológicos, sino cambios de ideas y de pensamientos. Y como decía Robbie, que es la frase que le compartí a él, las ideas tienen consecuencias. Y si algo les queda de toda esta conferencia, es que no se les olvide esa frase. Nuestras ideas tienen consecuencias, para bueno o para malo. Lo que pensemos, lo que decidimos en un momento, las decisiones que tomamos, tendrán consecuencias en nuestra vida. A veces no se ven de inmediato, como han pasado muchas cosas, pero se perciben al cabo de los años. Así que tengamos eso en cuenta. Todas las que hemos nacido del año 1960 para acá, podemos atestiguar o decir que hemos sido sumergidas sin darnos cuenta en una corriente de pensamiento, que es lo que Robbie definía hace un rato, que es el feminismo. El feminismo es una manera de ver la vida, de entender la vida, es una cosmovisión, no es solo un nombre. Y quiero hacer un paréntesis. Dios nos pide que seamos femeninas, y ser femenina no es lo mismo que ser feminista. Son dos cosas diferentes. Yo soy femenina cuando muestro el diseño de Dios con mis actitudes de mujer, que Dios me creó como un vaso frágil, y no por eso quiere decir que soy débil, pero me ha creado más delicada que a mi marido, me ha permitido reflejar el diseño de Dios siendo mujer. Entonces soy femenina en mis rasgos, en mis actitudes, en cómo me conduzco, que no me trato como si fuera un hombre con otro hombre. Ahora, Dios no nos pide que seamos feministas. Esas son dos cosas diferentes, porque el feminismo, como vimos, abraza toda una corriente de pensamiento, de decisiones, de
decir que mi cuerpo es mío ahora mismo y que yo decido con él lo que yo quiero, que yo soy como yo quiero ser, y me olvido de lo que Dios ha planificado para mí. Así que las que hemos nacido del 60 para acá, hemos vivido todos esos cambios. Nuestra cultura, sin darnos cuenta, ha moldeado nuestro pensamiento. Así que dos cosas grandes sucedieron en los últimos tiempos que han permitido que el feminismo y muchas de estas corrientes por las cuales hoy somos bombardeadas tengan lugar en nuestra sociedad. El primero de ellos fue la rotura de la monarquía. Antes de la guerra, todo el mundo estaba bajo el reinado de algún país europeo. Ustedes más bien que nosotros lo sabemos. Pero al terminar la guerra, Inglaterra especialmente quedó destruida, quedó sin fuerzas. Entonces, Inglaterra tenía una tercera parte de los imperios y al final de la guerra apenas ella se mantenía en pie. Pero junto con la rotura del imperio o de las monarquías, vino otro cambio o otro movimiento que fue el individualismo radical. Esto alcanzó a todo lo que era la era moderna. Cada persona, ¿saben qué era lo distintivo de eso? Que cada persona decía, yo tengo mi propia manera de pensar. Tú no puedes venir y decirme cómo yo debo pensar. Como Robbie decía antes, todo el mundo estaba, creyente o no, estaba influenciado bajo una cosmovisión judeo-cristiana. Fuéramos cristianos o no, los pensadores, los médicos, las personas en la sociedad creían en la existencia de un Dios y que ese Dios gobernaba nuestras vidas. Aún no fueran creyentes profesantes, pero sí se entendía que había un Dios creador. En este momento, cuando cae la monarquía y empieza esta corriente de pensamiento, yo digo, tú no me digas lo que yo tengo que pensar, ni cómo yo tengo que actuar. Esas dos cosas juntas han determinado nuestra sociedad, porque hubo un rechazo hacia la autoridad. Antes se entendía que Dios era la autoridad máxima. Ahora los hombres dicen, no, yo soy mi propia autoridad, tú no eres mi autoridad. Y como Robbie decía, movimientos como los de los hippies en los Estados Unidos se aliaron o se unieron, no de manera de que yo me pongo de acuerdo así, de hacer una reunión y vamos a decir que estamos juntos, pero de una manera u otra, ambos encontraron cómo unirse y se apoyaban uno del otro. Y los hippies y el feminismo tomaron lugar y dieron cabida a una serie de pensamientos que afectó nuestra vida como mujeres. Y yo le voy a poner un ejemplo muy claro más adelante, pero la consecuencia de esto fue que si todo estaba cambiando, el cristianismo también debía cambiar. Y que la solución era que la teología debía cambiar. Porque si Dios no era autoridad, entonces la creencia que tenemos, las iglesias, lo que las iglesias decían, tenían que cambiar. Entonces, ahí nace la teología de la liberación, buscando liberar al pueblo junto con todas esas ideas de Marx, todo eso se mezcló. Ahora, ¿cómo eso nos afecta a nosotras como mujeres? Yo quiero que hagamos una especie de viaje del tiempo. Yo no he vivido nunca en Francia y no sé cuáles eran las películas que se veían en esa época, pero probablemente ustedes estén muy familiarizadas con lo que les voy a comentar, porque son imágenes que a través de los años han pasado por las revistas. En los años 50, una serie de televisión tomó como la televisión norteamericana, la lanzó para afuera. Y era la de Leave It to Beaver, se llamaba, donde había una señora llamada June Beaver, que era la típica ama de casa de un hogar. Ella esperaba que su esposo saliera, se fuera al trabajo, ella pasaba el día haciendo los oficios de la casa, y al final del día el esposo llegaba, la encontraba con su collar de perlas, muy arregladita, su boca pintadita, con su vestido como si fuera almidonadita, la mesa lista, y toda la familia se reunía alrededor de la mesa. Eso era una típica serie de televisión norteamericana. Y
cada uno de nosotros está influenciado por los medios. Ahora hay muchos medios diferentes que influencian y determinan nuestra manera de pensar, lo que queremos comprar, lo que está de moda, incluso cómo queremos decorar nuestras casas muchas veces. Pues en esa época era solo la televisión lo que teníamos. Entonces esta serie determinó cómo una familia se conducía. La familia giraba en torno al papá que llegaba, a la mamá que estaba presente, a los hijos que se reunían en la mesa, y casi siempre uno de esos episodios terminaba con una enseñanza, porque uno de los hijos traía algo a colación y la familia hablaba y dejaba una enseñanza. Esa era la típica serie de los años 50. Ahora, en los 60, como Robbie habló, ya se venía gestando todo esto. Esa es la bisagra donde todo cambió. Y entró el feminismo con la segunda ola, donde las mujeres querían otro tipo de libertades, libertades morales, libertades sexuales, y eso también pasó a influenciar los medios de comunicación. Entonces ya en los 60 mismo no se veía, pero sí en los 70 comenzamos a ver el cambio. La serie que se puso de moda en los años 70 presentaba a Lily Tomlin, no sé si la conocen, que era ya una ejecutiva. Ya pasamos de una típica madre de casa a ahora una ejecutiva, una mujer sola que salía a la calle, trabajaba, era una mujer de negocios y que se daba el derecho de tener libertades sexuales. Ahora, eso empieza a determinar el pensamiento de las mujeres. Luego, más adelante, en los años 90, surge Ellen. Y Ellen debe ser una figura conocida para muchas de ustedes. Ellen DeGeneres se presenta como una lesbiana ya. Ya abiertamente se le habla al público de que una mujer tiene el derecho de escoger el sexo que ella quiera tener. Y también que ella puede tener una relación del mismo sexo. Fíjense cómo los patrones que han ido moldeándonos a través de la influencia, empiezan a afectar nuestras vidas. Y quizás tú me digas, Elba, ¿por qué tú dices que eso afecta mi vida? Yo no he visto esas series y yo no he sido influenciada por nada de eso. Yo puedo decirte, mi hermana, que yo tuve la relación con alguien muy fuerte, que fue influenciada por una película de televisión y que al final, ella actuó como en la película de televisión. Ella actuó tomándose libertades que no debió hacer como mujer casada. Y al final ella quiso vivir un episodio de esos que veía, porque las mujeres somos relacionales. Dios nos ha hecho así, y lo vamos a ver más adelante. Y nosotras nos ponemos en el lugar, ese es el problema, que nos ponemos en el lugar del protagonista o de la protagonista. Y establecemos relaciones afectuosas, por eso nos enamoramos de los actores. Yo no sé ustedes, pero yo sé, y a mí me ha pasado cuando yo veía novelas, yo me creía que yo era la protagonista. Y saben, ese es el peligro de esos medios con nosotras. El hombre es propenso a caer en la pornografía porque él decide entrar en páginas o ver cosas. Las mujeres no, el diablo no nos ataca así. ¿Saben cómo nos ataca a nosotros? Estableciendo relaciones afectivas. Entonces ponemos nuestros ojos en estas series o en estas películas, nos creemos que somos la protagonista y a los 10 minutos o a la hora estamos justificando un adulterio. Ay, sí, pero es que ella se lo merecía. Claro que sí. Sabiendo que eso está mal delante de Dios. Un adulterio es un adulterio. ¿Entienden? O que ella, no sé, quisiera cambiar de pareja a cada rato. Ay, pero es que ella la pobre, ella se lo merece. No, porque eso no está bien. Esa no es la manera de pensamiento que nosotras debemos tener. Pero es que nosotras nos ponemos en el lugar de la protagonista. Y lo peor el peor punto de eso es que a veces nosotras creemos que somos, si se nos van los frenos en lo que estamos viendo, y es de esas que son medio censuradas, entonces creemos que nosotras somos las que estamos ahí. Y además queremos comparar a nuestros esposos con esos actores, viviendo irrealidades. Entonces cuidemos nuestros ojos. Por eso la palabra dice que nuestros ojos son lámpara.
lámpara de nuestro cuerpo. Así que, viendo todo esto, ¿saben lo que concluimos? Que lo que un día fue el anhelo de cada mujer, lo que nuestras abuelas y nuestras madres soñaron, casarse, tener hijos, ahora estaba siendo menospreciado por la sociedad. Ya no era valioso ser una mujer, ni tener esposo, hijos, nietos, no, porque ahora los medios definían lo que nosotras debíamos ser o hacer. Así que como Robbie decía, el sapo se fue calentando en la olla. Y eso nos ha pasado a todas. Ha pasado del lado de Latinoamérica con este tipo de cosas y ha pasado aquí en Europa. Y como Robbie decía también, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué es lo que hemos creído? ¿Dónde estábamos nosotras cuando todas estas cosas iban pasando? Dios nos llama ahora a estar alertas. Saben que nosotras hemos sido creadas hermosa y maravillosamente por Dios. Si hay una verdad que a mí me conmueve es esa, porque el Salmo 139 dice que Dios vio mi embrión y el tuyo, ¿sabes qué? Antes de que tú fueses formada, o sea, en la eternidad pasada, cuando todavía tú no existías, ni existían tus antepasados, ni tu tatarabuelo, ya Dios había visto tu embrión en el vientre de tu madre. Y Él te amó desde ahí. Y dice que tú eres preciosa y maravillosamente formada. Pero no solamente eso, Él dice que todas las cosas estaban escritas desde entonces en su libro. No hay nada que tú vivas o que yo viva que Dios ya no tenga un previo conocimiento de nosotras. Y eso, yo no sé tú, pero a mí me vuela los sesos, como dicen en mi país. O sea, es un pensamiento tan grande que yo no lo puedo entender. Por eso es que el salmista decía que él estaba maravillado, que él no lo podía entender tampoco. Porque es que de cada persona que ha existido en el mundo, Dios dice que él vio su embrión. Así que tenemos un Dios que es poderoso, un Dios hermoso. Y la palabra de Dios para nosotras tiene que ser siempre el ancla que Dios ha dejado, la guía para todo lo que vivimos, sin importar la época, sin importar las circunstancias, sin importar lo que se mueva alrededor de nosotros o lo que nos prohíban enseñar. La palabra es la palabra del Dios Altísimo. Él la ha soplado de su boca, de su mente, y la ha dejado escrita para ti y para mí. Y en ella dice cómo nosotros debemos vivir. La palabra dice que todo lo que corresponde, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada. Nos ha sido dado. No, o sea, la Biblia no me va a hablar de biología, no me va a hablar de matemáticas, pero sí todo el consejo de Dios para cada situación de mi vida está ahí, porque hay principios. Yo no tendré cosas específicas, yo no tendré que si mi hijo se metió a delincuente y se me fue por ahí. Yo no sé, eso la Biblia no me lo dice, pero sí me ha dejado principios de vivir. Principios para la vida y la piedad, principios generales de cómo actuar. Entonces, todo lo que necesitamos está ahí. Ella es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestros caminos y la que ilumina y alumbra nuestras tinieblas para que nosotras podamos volver a la senda. Y ahora, tú y yo necesitamos en este tiempo conocer las mentiras que como mujeres hemos abrazado, porque hemos abrazado muchas mentiras. Sin saberlo, ustedes como amas de casa me imagino que han cocinado champiñones o berenjenas y saben que cuando uno corta una rodaja de berenjena y la mete en el agua, ¿qué pasa con ella? Es como una esponja, ella se va a llenar de agua, se va a enchumbar, como decimos en mi país, se va a poner llena de agua. Bueno, eso es lo que ha pasado con nosotras, con la cultura. Nosotras hemos abrazado cosas que se nos van pegando al caminar por la vida, que la cultura nos enseña que es lo normal, lo bueno, vamos bajando las barreras y las vamos aceptando, pero es la palabra de Dios lo que debe definir nuestra cosmovisión, como decía Robbie.
Este mundo en que vivimos no es el mundo que Dios creó originalmente. Cuando Dios creó todas las cosas, dice que Él dijo que todo era bueno en gran manera. Pero como todas sabemos, en Génesis 3 entró el pecado. Y el pecado distorsionó ese diseño hermoso de Dios. Pero Dios está redimiendo cada día su creación y esperamos un día cielos nuevos, tierra nueva, y nuestro cuerpo, al igual que la creación, gime anhelando la redención gloriosa de los hijos de Dios. Pero mientras eso sucede, tú y yo, al reaccionar sobre la vida, lo hacemos con una cosmovisión, como decía Robbie, con conjuntos de ideas, de valores que necesitamos centrarlos en la palabra. Dentro de todas esas corrientes que andan por ahí afuera está el ateísmo, el humanismo. Ustedes están llenas, estamos nosotros, pero aquí todo es humanismo puro. Está el naturalismo, que dice que Dios es un Dios despegado y que no tiene que ver con su creación realmente, y que cuando tú mueres, ya moriste, dejaste de existir, porque el naturalista no puede darle sentido a las cosas. Para él no hay ángeles, no hay vida eterna, no hay nada de eso. Y aquí tengo entendido que se les enseña a los niños desde pequeño que Dios no existe. Entonces ustedes están bombardeadas por todos esos ismos, y el último y más grande que hemos visto hoy es el feminismo. Y nosotras estamos llenas de feminismo. Y por eso, ¿saben qué? Eso lo que produce son mujeres que al final, cuando no conocen y no tienen la palabra, están desorientadas, vacías, cargadas, abrumadas, muchas veces deprimidas, porque no tienen la verdad, no tienen la fuente donde ir. Cuando se nos pegan todas esas cosas del mundo, el creyente tiene la palabra para ir y hablar verdad a su alma, pero el que no conoce a Dios solamente siente el vacío y la desorientación de vivir en el mundo así. Así que yo quisiera hablarte un poco de quién eres tú delante de Dios. Dios te ha hecho mujer, y al hacerte mujer te ha hecho relacional. Y tú eres una persona clave en el entorno donde Dios te ha puesto. Ustedes no se fijan que cuando las mujeres nos reunimos siempre estamos hablando y al final, ay, pero fulana, yo la conozco. Bueno, a mí me pasó que yo pinto y tengo una página en Instagram de pintura. Es un hobby que tengo. Y resulta que yo el otro día puse una foto con alguien aquí en Europa, y una chica con la que yo tengo relación a través de mi página me dice: qué mundo más pequeño, tú eres amiga de esa persona y yo también. Y yo me quedé como, ¿qué? O sea, mira, es que las mujeres hacemos relaciones por donde sea, porque yo ni siquiera la conozco en persona y somos amiguísimas a través de una página de Instagram. Entonces, cuando dos mujeres se juntan, empiezan a hablar, y tres, o sea, los hombres no hacen eso. ¿Ustedes no se fijan que los hombres pueden permanecer en un salón y quizá nada más saludarse? Dios ha hecho que el hombre refleje a Dios de una manera y la mujer lo reflejemos de otra manera. El hombre refleja a Dios siendo cabeza, siendo líder, siendo protector, siendo proveedor, porque Dios es todas esas cosas para nosotros. Dios es nuestro proveedor, Dios es quien nos guarda, Dios es quien nos cuida. Entonces el hombre debe reflejar en su masculinidad, como nosotras en nuestra feminidad, a Dios cumpliendo esas cosas dentro del matrimonio y aún fuera del matrimonio. Yo tengo un hijo de 26 años y él no está por casarse. Y yo le digo, bueno, tú tendrás que buscar tienda aparte tarde o temprano, porque Dios te creó para ser cabeza, para ser protector, para ser proveedor, no solo de una mujer, sino de ti mismo. O sea, ese es el diseño de Dios, que el hombre lo refleje de esa manera. Ahora, ¿cómo las mujeres podemos reflejar a Dios? Dios es nuestro dador de vida y nosotras somos dadoras de vida. Dios es nuestro ayudador y nosotras somos ayuda. La palabra ayuda idónea, eso es lo que significa, que nosotras vamos a reflejar a Dios ayudando no solo a nuestro esposo, sino a quien Dios nos ha colocado en nuestro entorno, sean tus padres, sean tus hermanos, tus pastores, quien sea que Dios, tu jefe,
quien sea quien Dios te coloque al lado, modelando a Dios, porque Cristo es nuestro ayudador, Él es nuestro ser. Y un ayudador no es inferior. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios mismo, es nuestro ayudador, Dios también. Pero Cristo, siendo el Hijo, se ha sometido al Padre por amor a ti y a mí. Y va a estar eternamente sujeto al Padre. Entonces Dios nos dice que nosotras también nos sometemos a nuestros esposos. Y de esa manera nosotras reflejamos a Dios, siendo sometidas a nuestros esposos, porque lo tenemos a ellos por cabeza, porque ellos imitan a Dios, teniendo a Dios por cabeza también. ¿Ven cómo es la escalerita? Dios aquí, nuestros esposos, y después nosotras. Pero ninguno es inferior, porque Dios hizo al hombre y a la mujer iguales en dignidad. Ambos tenemos la imagen de Dios en nosotros. Eso es lo que le llamaban imago Dei. Es como un sello, como una huella digital, que aún en la caída, ahora puede verse distorsionada, pero es la imagen de Dios. Por eso, como hablábamos ayer, toda persona merece respeto, porque cada persona tiene la imagen de Dios. Entonces, el hombre y la mujer por igual tienen igual dignidad. La mujer refleja a Dios siendo relacional. Nosotras no buscábamos a Dios y Dios salió a nuestro encuentro. Y yo no, hermana, pero yo, aún creyente, le he huido a Dios. Yo puedo decir que hubo una época de mi vida donde yo me puse tan fría que yo quería hacer mi voluntad. Yo le salía corriendo al Señor, pero el Señor me perseguía con su amor, porque Dios es un Dios relacional. Así que vamos a ver si ahora. Perdónenme. Así que Dios es un Dios relacional y nos hace seres relacionales a nosotras, y en eso reflejamos a Dios. El hombre y la mujer, uno no es mejor que el otro, es simplemente que somos diferentes. Cuando un hombre y una mujer se juntan en el matrimonio, eso es una imagen hermosa, porque él con su liderazgo, con su protección, siendo cabeza, y ella dando vida, no solamente vida de que yo puedo tener mis hijos físicos, dando vida espiritual, que es lo que las mujeres hacemos en la iglesia. Cuando nos aconsejamos unas a las otras, damos vida espiritual. Entonces, de esa manera, ambos reflejan a Dios a un mundo que no le conoce. Y cuando tú como mujer haces tu parte y das vida, eres ayuda de los que Dios te pone al lado, estás haciendo a Dios famoso. Estás glorificando a Dios, porque otros pueden decir, mira, yo no sé lo que ella tiene, yo no lo sé, pero yo quiero lo que ella tiene. A veces las personas, como no quieren oír de cristianismo ni de religión, no nos permiten hablar, pero cuando tú vives tu vida modelando el evangelio, ellos pueden decir, yo no sé realmente lo que ella cree, ni quisiera creerlo tal vez, pero yo quiero lo que ella tiene. Y ese es el propósito. Muchas veces nosotras seremos las únicas Biblias que algunas de nuestras personas cercanas van a leer. Y estamos llamadas a reflejar a Dios siendo mujeres, mujeres según la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Y hace un tiempo atrás, le voy a resumir en breve. Hace un tiempo atrás yo escribí un artículo para un periódico y luego se publicó en Aviva Nuestros Corazones. Y era de si tienes una casa o un hogar. Parece que es la misma cosa, pero no son las mismas cosas. En una casa tú puedes ir como a un hotel y dormir solamente y servirte y usar las cosas de ahí. Pero un hogar es un lugar donde vive una familia o donde hay relaciones. Entonces, la ilustración quizás no es la más apropiada para el entorno donde ustedes están, porque yo sé cómo se trabaja y se vive aquí. Pero eran dos mujeres hablando en un supermercado y una le pregunta a la otra y le dice, ¿tú has sabido de Alicia?
No, tú sabes que qué pena, tantos años estudiando, ser la mejor de la carrera para acabar cambiando pañales. Eso es lo que la sociedad menosprecia ahora, que nosotras las mujeres querramos hacernos cargo de nuestros hogares. Eso es mal visto. Lo que en tiempo de nuestras abuelas y de nuestras bisabuelas era lo más sagrado, lo más glorioso que Dios podía entregarnos, una familia, hoy es mal visto. Y con esto yo no estoy diciendo que como mujeres no podamos trabajar. No, Dios le dio la carga principal al hombre. ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque Dios puso a Adán en el huerto antes de crear a la mujer. Y le dice en la palabra en Génesis que le encargó que lo guardara y lo labrara. Pero Eva no estaba creada. Entonces, la carga principal la tiene el hombre del hogar. Pero eso no quiere decir que una mujer no pueda trabajar. Ser ayuda idónea de tu marido muchas veces va a significar salir a la calle y trabajar. ¿Dónde está el balance? En saber que ese no es tu llamado principal, mi hermana. Si estás trabajando y tienes un hogar, tu principal prioridad siempre va a ser ese esposo y esos hijos que Dios te ha confiado. Y cuando regreses a tu casa, no puedes venir sin nada de fuerzas, queriéndote tirar en un sofá, porque ya no puedes más, porque diste lo mejor de tus fuerzas a un jefe y a un trabajo, porque hay unos pequeñitos ahí que necesitan tu guía, necesitan que tú aclares su pensamiento, como estábamos hablando anteriormente, de todo lo que ellos son bombardeados el día entero, y hay un esposo que te necesita, porque tú eres su complemento, tú eres su deleite. Para eso Dios te dio, y ese hogar va a reflejar, y es el propósito de Dios, ese Edén que Dios creó, ese sitio de deleite, de refugio. Eso es lo que nuestro hogar debe representar, un sitio de refugio para nosotros, tanto para tu esposo, para tus hijos, que ellos al final quieran venir y correr a tu hogar, porque saben que ahí están seguros. Eso es lo que nuestro hogar es para nosotros, el sitio de descanso, donde podemos dejar todas las presiones, pero para eso tiene que haber un clima adecuado en el hogar. Y nosotras como mujeres jugamos un papel muy vital ahí. Primero porque Dios nos ha encomendado el hogar, y segundo, bueno, para eso está Proverbios 31, para dejarnos esa mujer como un modelo a imitar. Esa mujer de Proverbios 31 no es una mujer real, pero es lo que nosotras debemos anhelar querer ser, vigilar la marcha de nuestra casa, vestir a nuestros hijos con ropas dobles para el frío, o sea, cuidarlos, protegerlos. Ella es como una nave de mercader, ella va y busca lana y la vende campos. Es una mujer productiva, no es una mujer que se sienta simplemente a ver cómo la vida pasa, no. Entonces, ese es el modelo que Dios quiere que nosotras seamos. Y como mujeres determinamos también el termómetro o el control emocional de nuestra casa, porque somos emocionales. Si nos pinchan mucho, podemos explotar, sobre todo en ciertos días del mes, donde estamos muy, muy volátiles. Pero esas cosas no deben regir nuestra vida, ni deben determinarnos. A nosotros nos define Cristo. Y su palabra tiene que hablarnos aún en esos días del mes, aún en esos días en que estamos descontroladas. Y muchas veces tener que venir donde el Señor y decirle, Señor, perdóname. Mira cómo yo he estado, mira cómo estoy reaccionando. Tú no me has creado para esto. Esto es fruto de tener un cuerpo que vive en un mundo caído, pero tú y tu verdad son prioritarias. Y yo quiero reflejarte aún en este tiempo. Ayúdame a poder modelarte. Ayúdame a controlar mis emociones, el llanto. Muchas veces el llanto en la menopausia, el llanto sale muy fácilmente, al igual que en los días del mes en que estamos muy sensibles. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que venir y traerlas delante del Señor. Saber que ese hogar Dios nos lo ha entregado para que lo cuidemos y que no es que no trabajemos, mis amadas, sino que cuando lo hagamos tengamos por prioritario a nuestro esposo y a nuestros hijos, a pesar de que trabajemos en la calle. Quiero compartirles tantas cosas. Por otro lado, Dios sabe dónde coloca cada una de sus hijas.
Ustedes están aquí y como Robbie decía, es un campo minado. Es un campo donde la batalla está más fuerte que en las afueras, que cuando estás en las montañas. Pero para Dios no es extraño ni ajeno que cada una de ustedes esté colocada aquí en París. Es más, yo estoy segura que a muchas de ustedes Dios las trajo de otros lados y las trajo aquí para un tiempo como este, como a la reina Esther. Porque Dios se encarga de tener un pueblo en cada tiempo. Siempre hay un remanente fiel de Dios en todo lugar, aun cuando parezca que no lo hay. Y nosotras estamos llamadas a ser mujeres entendidas en los tiempos que nos ha tocado vivir. Quiero leerles de Primera de Crónicas, un versículo, que era con el que quería originalmente empezar. Dice Primera de Crónicas 12, 32 al 34. Voy a leer de la Reina Valera. Dios está hablando de las tribus, de las diferentes tribus, y dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Dios estaba hablando de que había 200 hijos de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Ustedes están viendo lo que está pasando ahí? De esa tribu de Isaacar, Dios había sacado 200 hombres para que Israel viniera donde ellos, detrás de la sabiduría de esos hombres, para saber lo que Israel debía hacer. Entonces, que Dios haga de cada una de ustedes una mujer como los hijos de Isaacar, entendidas en los tiempos que les han tocado vivir, entendidas en el lugar donde Dios las ha colocado, porque no es por accidente que las ha traído aquí. Dios siempre quiere un pueblo que refleje ser sal y luz donde quiera que Él que Él las haya colocado. Aquí la batalla es dura, pero ustedes van a brillar con la luz de Cristo. Y siempre hay promesas, y no quiero que se sientan abatidas, porque el Evangelio son buenas nuevas para nosotros. Y si hoy alguna ha despertado a cosas que no estaba viendo, Dios está ahí y está viéndolo todo y nos da esperanza. Le da esperanza a la que no ha empezado a tener hijos, como le da esperanza a aquella que los tiene y que quizás dice, es que yo debía haber sabido estas cosas antes. No, quiero decirte una frase, la tengo aquí un poquito más adelante, de un autor llamado John Henry Jowett, que hace muchos años atrás predicó un sermón llamado Remordimientos Innecesarios. Y dice, aunque hayas errado y te hubiese gustado volver atrás y haber tomado otro camino, ¿y qué? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuál es su nombre y su carácter? ¿No puede Él deshacer lo hecho y en su infinita gracia rehacerlo de nuevo? Él, en su gracia, puede reparar todo lo que esté dañado y mal hecho. Él puede restaurar la caña cascada, Él puede restaurar un corazón roto, Él puede lidiar con la promesa incumplida. Y si puede hacer todo esto, ¿no puede en su infinito amor corregir nuestros errores y enderezar lo torcido? Como madres, yo sé que muchas veces nos carga cosas que no hicimos, cosas que hicimos quizás incorrectamente. En mi caso, a mí me enseñaron que había que aplicar la vara, dar pelas, como le decimos en mi país, y lo hicimos exageradamente. Y yo sé que eso afectó a uno de nuestros hijos más de la cuenta. ¿Saben qué? Yo no había leído esa cita, pero muchas veces yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú trajiste entendimiento a mi vida cuando pude haberlo tenido antes y no haber llegado a los extremos que tuve? Pero ¿saben cuál es la solución? Nosotros cogimos a ese hijo, es más, lo cogimos a los 3, porque todavía vivían en nuestra casa. Lo sentamos en la mesa y un día le dijimos, nosotros entendemos ahora que estábamos errados. Teníamos una instrucción que no era la más bíblica y aplicamos disciplinas que no debieron ser físicas, debieron ser amonestaciones verbales,
Debimos haber procedido de otra manera, pero en ese momento lo hicimos con el conocimiento que teníamos. Y hoy queremos pedir perdón. Y empezamos a enumerar una serie de disciplinas que habíamos hecho. Le dijimos, ¿tú te acuerdas cuando te dimos una pela por tal situación? Eso estuvo mal de parte nuestra. ¿Y te acuerdas cuando pasó tal cosa y te disciplinamos? Eso estuvo mal. Y pedimos perdón. ¿Saben qué, mis hermanas? Pedir perdón a nuestros hijos no nos hace menores, nos engrandece delante de ellos. La vida cristiana es pedir perdón todo el tiempo. Empezamos la vida cristiana pidiéndole perdón al Señor. Y vamos a vivir pidiéndonos perdón porque somos pecadores y nos herimos los unos a los otros. Así que yo las animo a que si hoy se sienten cargadas por algo, Dios puede deshacer lo mal hecho que nosotros hayamos hecho. Su gracia es mayor que todas nuestras faltas, como dice una canción. Él es grande y poderoso y Él conoce nuestras circunstancias. Si hoy como madre tú no sabes qué hacer, te voy a recomendar algo. Tu influencia está en orar por ellos. Ora por ellos y por sus esposos, aunque sean pequeños bebés. Yo puedo decirte que el día que nosotros tuvimos a nuestro primer hijo en brazos, desde entonces comenzamos a orar por sus esposos o esposas. Y el Señor fue tan bueno que me regaló una nuera que es una hija. No puedo decir otra cosa, ella me dice madrecita, así es que me llama. Y para mí es mi hija preciosa. Y Dios le ha concedido esposos y esposas a mis hijos de acuerdo a su voluntad primero y para el gozo de nuestros corazones. Así que ora por tus hijos, ora por sus corazones, ora por sus caminos. El Salmo 1 es un modelo precioso de oración por nuestros hijos. Que Dios guarde sus corazones de sentarse en silla de escarnecedores, de andar en el camino de los pecadores. Tú coges ese salmo y empiezas con el nombre de tu hijo. Mira, Señor, mira a Luisito. Guárdalo de sentarse en silla de escarnecedores. Guarda su camino para que sus pies no tropiecen. O el Salmo 91, que no tropiecen en piedra. Manda a sus ángeles que lo guarden, que lo cerquen. Tomen la palabra de Dios y oren con ella. Cuando oramos con la palabra de Dios, le estamos devolviendo a Dios sus propias palabras. No estamos hablando lo mismo una y otra vez, sino que le devolvemos a Dios su palabra que es eterna. Sé un ejemplo de piedad. Sé un ejemplo viviendo el evangelio en tu hogar. Nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Y no solo ellos, cualquier persona. Ustedes le predican el evangelio a alguien y va a ser más afectado por la vida de ustedes que por lo que ustedes le digan. Si tu hijo no quiere venir a la iglesia porque tiene 20 años y ya te dice, es que no voy, vive el evangelio delante de ese muchacho. Habla la palabra en tu casa sin temor y no lo forces a venir, pero que él tenga el contacto con el evangelio porque te está viendo a ti en tu imperfección y tu pecado. Modelar a Cristo, vivir a Cristo y decirle, mira mi amor, yo no soy perfecta, yo soy una pecadora que Dios ha redimido, pero yo trato en mi debilidad de vivir de acuerdo a Dios y me voy a equivocar muchas veces y te voy a herir quizás y cuando lo haga te voy a pedir perdón, pero así no se comporta la gente allá afuera. Eso es vivir el evangelio y no es entrarle a bibliazo limpio. Porque a veces creemos que coger la Biblia y repetirle 5 versículos y decirle que si no te vaya al infierno, con eso le estamos predicando el evangelio. No, lo estamos asustando, los estamos espantando. Vivan el evangelio delante de ellos, sean un ejemplo de piedad. Influencia a tus hijos desde temprano. Las que tienen niñitos pequeños o todavía no lo tienen un tesoro en el tiempo, porque es una ventana que no dura más de 18 años. Es una ventana hasta los 17, 18 años, donde nosotras somos lo más importante para ellos. Y la voz de la casa, de la mamá y del papá, o de uno de los dos, es lo que les habla más que nada, porque nos tienen todavía muy en alto en lo que decimos. Entonces, si los enseñamos desde temprano que la palabra de Dios es la palabra del Dios eterno, que eso no va a pasar, que primero pasan el cielo y la tierra antes que una tilde,
ellos van a tener temor de Dios. De Dios es la salvación, no de nosotras, amadas. Es del Señor la salvación. Nosotras oramos, nosotras sembramos. Sembrar la palabra en sus corazones mientras los tenemos. Vivir de una forma consistente a lo que crees. No hoy de una manera y mañana de otra. Es que hoy yo creo esto y mañana lo otro, porque nuestros hijos se dan cuenta de esas inconsistencias. O decimos una cosa en la iglesia y en la casa somos otra. Nuestros hijos son muy sensibles para detectar cuando no somos consistentes. Entonces seamos consistentes. Si tu esposo no es creyente, debes tratar de que tus hijos sean instruidos en la palabra del Señor de una manera piadosa, pero donde tú no irrespetes a tu esposo. Porque él es la cabeza, aunque sea inconverso. Ese es el lugar que Dios le ha dado, ser cabeza. Pero la que tiene la verdad ahora mismo eres tú. Entonces, de una manera donde tú no irrespetes a tu esposo, tú instruye en la verdad a tus hijos. Y por último, déjenme ver. No, eso eran los consejos. Pero por otro lado, quiero decirles una frase que ha impactado mi vida. Y es el hecho de que criar hijos, dice este autor, es como cavar una zanja. Ustedes como madres están en el proceso de cavar zanjas mientras tienen sus hijos. No podemos hacer nada para persuadir o convencer a nuestros hijos de que amen a Dios, pero podemos cavar zanjas, aunque no las llenemos. De Dios es llenarlas. Nosotros preparamos el terreno y Dios las llena. Dios hace que la palabra florezca. Dios es quien las riega. Y muchas veces sembramos y no sabemos cuándo vamos a ver el fruto. Yo hablaba con una madre hace unos días atrás, donde ella me contaba que de repente su hijo salió años después con que él era creyente. Y fue otra persona que le habló, pero él había crecido en un hogar cristiano y nunca mostraba interés por las cosas del Señor. Y fue cuando se apartó del hogar y estuvo expuesto a muchas cosas donde Dios proveyó a alguien que le hablara la palabra y sus ojos fueron abiertos. Esa madre sembró la palabra, Dios permitió que otro regara y luego ella pudo ver el fruto, la cosecha. A veces sembramos y no sabemos cuándo vamos a ver la cosecha, pero nuestro trabajo es sembrar, amadas, y no nos desanimemos. Dios está siempre a nuestro lado. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y ahí hay una doble negación, es que no, nunca te dejaré y no, nunca te desampararé. Dios está a nuestro lado como Él lo ha prometido. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No hay nada que vivamos en esta tierra que no esté bajo el control soberano de nuestro Dios y que Él lo permita con un propósito. Romanos 8:28 nos dice eso. Todo lo que pasemos, aun sea una aflicción, una pérdida, así sea una enfermedad, así sea un dolor, una aflicción física, todas esas cosas cooperan para bien. ¿Saben por qué? Porque en medio de ellas, nosotras somos formadas a la imagen de Cristo. Esas cosas nos llevan a orar, nos llevan a depender de Dios, nos hacen ver nuestra flaqueza, nuestra debilidad y nos hacen correr a Él como nuestra torre fuerte, nuestra garita de protección. Así que vivamos bajo sus alas, confiemos en que a pesar de que hemos oído muchas cosas hoy, de que ustedes están en un terreno minado, de que están en guerra, de que aquí se han gestado muchos de estos pensamientos y que es la cuna para eso y que sus hijos están siendo influenciados con que no hay temor de Dios. Ustedes son lámpara para cada uno de ellos, lámparas que iluminan en la oscuridad en sus hogares y que ustedes van a sembrar esperando que Dios riegue y que coseche esa obra de salvación. La salvación es del Señor, pero mientras tanto nosotras estamos llamadas a ser fieles, instruyendo y orando. Y ese es mi deseo, que sean animadas y no desfallezcan hoy, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que espero que de hoy en adelante puedan sentirse que están más preparadas para salir adelante con la palabra de Dios y con su espíritu, para ver las cosas que están a su alrededor. ¿Podemos orar?
Padre Santo, Dios bendito, poderoso Rey, exaltado eres, nuestra boca quiere levantar alabanzas para ti y decirte, oh Dios, que somos débiles, somos insuficientes, hemos pecado. Oh Dios, muchas veces por ignorancia, otras veces sabiéndolo, otras veces porque estamos frías y apáticas, Señor, pero tu amor es mayor. Tu amor, tu consuelo, tu perdón siempre están disponibles para nosotros, Señor. Y tú en tu bondad permites que tu palabra nos enseñe cuándo y cómo debemos correr a ti, Señor. Y yo quiero pedirte por cada una de mis hermanas, Señor, para que hoy ellas se sientan animadas, fortalecidas, a ver que hay un Dios en los cielos, un Dios grande, poderoso, que las tiene aquí con propósito a cada una de ellas. Oh Dios, haz que esta nación brille, resplandezca con la luz de Cristo, Señor. Mira, Padre, que de aquí han sacado a tu nombre, tu palabra, todo lo que es el evangelio de todas las instituciones. Pero ¿y quién es el hombre, Señor? ¿Quién es el hombre para poder hacer esas cosas y decir que Dios no existe? Oh Dios, que cada una de estas mujeres pueda ser un faro y una luz en el terreno donde tú las has colocado. Oh Dios, que a través de ellas, de vivir el evangelio, no con protestas ni pancartas, Señor, sino viviendo vidas piadosas delante de ti, aún en sus precariedades e insuficiencias como cada una de nosotras tiene por ser mujeres, Señor, débiles. Tú brilles en sus vidas, Padre. Y eso deje mudos a muchos aquí. Los deje sedientos, Padre, de correr a ti, de venir a este lugar y buscar esperanza, de buscar consuelo, de buscar, oh Dios, un refugio en ti. Gracias, Padre, por revelarte a nosotros. Gracias por la oportunidad de poder hablar aquí, oh Dios, y de exaltar tu nombre y engrandecerte. Gracias porque no importa lo que los hombres usen, la tecnología, lo que usen para querer llenarnos de mentiras, tu verdad es tu verdad y nos limpia, Señor. Bendito seas y exaltado seas por siempre. Amén. Muchísimas gracias, hermana Elba. Hermanas, que damos gracias a Dios por su palabra, porque realmente es de gran ayuda para nosotros, es de refrigerio, la cual nos da esperanza como mujeres, como madres, como futuras madres. Y lo que hemos aprendido, que lo podamos poner en práctica en nuestra vida, como decía, que somos las Biblias que muchos leerán. Como dice Pablo, somos cartas abiertas para toda esta cultura con la cual estamos. Es verdad que nos sentimos en contracultura, porque como que avanzamos y como que todo está la corriente opuesta. Y muchas veces en nuestros propios hogares es así. No sé si usted, pero tenemos esposos inconversos, y es verdad que cuando enseñamos de una manera a nuestros hijos, ahí está la corriente opuesta y se hace duro. Pero hay esperanza, y eso el Señor nos vuelve a repetir, nos vuelve a decir: adelante, sigamos por nuestros hijos, no dejando de orar, hermanas, porque a su tiempo segaremos y que nada es en vano. Muchísimas gracias, hermana Elba, por la palabra, porque nos ha abierto muchas cosas que no comprendíamos, porque venimos de culturas diferentes a una cultura tan avanzada que como que nos deja un poco desequilibrada, y es verdad que cuando usted dice, y el Señor sobre todo, que la palabra es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera de nuestro caminar, es verdad, porque sea lo que nos ha alumbrado hasta hoy y que nos siga guiando. Amén. Así que bueno, ahora vamos a hacer preguntas y respuestas. Espero que haya podido hacer sus preguntas y se la pueden dar a nuestra hermana Marlene, por favor. Hermana Elba, me aconsejaron hoy que nos pongamos acá, como que hagamos algo diferente que los hombres, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto para acá. Es que hay otro micrófono. No, lo compartimos y no. Vale. Nos ponemos aquí juntitas. ¿Hay otro? Pero vamos a ponernos para acá. Sí. Siéntase con libertad para escribir las preguntas.
no vamos a ver quién la escribió, así que haga preguntas. Si no podemos compartir este. Si no compartimos las dos. ¿Aló? Yo de esto no conozco mucho. Si no compartimos. Estamos aquí cerquita y el Sí, micrófono estamos está aquí cerquita. mismo. Bueno, voy a comenzar con una de las primeras preguntas. ¿Qué hacer cuando el marido no creyente está de acuerdo que los hijos hagan cosas en contra de nuestros valores? Esa es dura y no tengo refuerzos. Para toda mujer creyente, ella debe estar sometida a su marido, pero yo quiero aclarar un poco algo de la sumisión que no lo dije en la charla. Estamos sometidos unos a otros, dice Efesios 5:15, y la casada está sometida a su marido en el Señor. O sea, unos a otros estamos sometidos dentro del pueblo de Dios, pero una mujer que se casa escoge una sumisión de otro nivel, que es someterse a ese marido. Ella está sometida a ese marido, no a todos los hombres. Ese hombre es su cabeza, su guía, pero ella es la creyente en este caso. Ella no debe irrespetar a su esposo, pero debe instruir a sus hijos. Si el marido quiere que ella haga cosas pecaminosas de cualquier índole, ella le puede decir, yo estoy sometida a ti, mi amor, con gracia y respeto, pero la palabra de Dios es mi ley, mi autoridad, y Dios no está de acuerdo con tal cosa. Hacerlo con respeto y amor, no queriendo decir, bueno, yo no lo voy a hacer porque es que mira, no, de verdad tú te has equivocado. No, yo no voy a hacer eso, sino dándole argumentos de que para Dios eso no es agradable y que ella quiere honrar a Dios, que es su guía. Si el hombre quiere que los hijos participen de actividades que ella entiende que son pecaminosas, lo que yo haría es hablar con mi esposo, decirle este mismo tipo de cosas y decirle, tú eres la cabeza, tú vas a dar cuenta por cada uno de nosotros y yo sé que tú no crees en la palabra como yo creo, pero de verdad Dios entiende que eso no es correcto. Yo no quiero participar y no me gustaría que mis hijos participen de eso por temor de Dios. Pero si al final Él decide, es poco lo que podemos hacer porque por encima de rebelarnos está el mandato de someternos. A lo que una mujer no debe someterse es a cosas abiertamente pecaminosas que el marido le pida. Por ejemplo, ver pornografía. Dios dice que no, que eso no está correcto. O como se usa ahora, relaciones de más de una pareja. No. O sea, eso es pecado delante de Dios y mi sumisión llega hasta ahí. Pero si Él decide que los hijos van a participar de actividades que nosotras entendemos que no debe ser, y hemos hablado y hemos orado para que Dios cambie el corazón de nuestro esposo, siempre el arma de toda mujer es la oración. Digo, de todo creyente, el primer camino siempre, no el último, es la oración. Entonces, antes de hablar con ese esposo, primero orar. Cuando vemos que las cosas se van acercando, porque a veces es una actividad que se viene hablando en la casa, y antes de tomar una decisión, hay un rum rum en la casa, que se sabe que los muchachos quieren algo, o que él quiere llevarlos a algo. Hermano, empieza a orar de una vez, empieza a clamar, que Dios cambie ese corazón, y que cuando tú hables, Dios te dé gracia en tus palabras. Esa sería la posición. Y a veces no nos queda de otra que dejar que participen porque su papá es la autoridad y esperar. Muchas veces Dios lo que hace es que al final honra su palabra y le muestra a nuestros esposos, aun cuando la decisión que tomaron es equivocada, pero ellos pueden muchas veces ver el fruto de esa decisión. Gracias. Una mujer que está con adulterio y tiene un hijo con el amante, ¿se puede separar y casarse con el amante? Están tirando toda la artillería pesada para acá. La guerra la tengo yo ahora.
No, mi hermana, no. El matrimonio, como vimos ayer, es un pacto donde dos pecadores se unen delante de Dios y es Dios el que pacta con nosotros, el mayor con el menor. El pacto solo lo disuelve Dios por vía del matrimonio, de la muerte, pero hemos pactado para toda la vida. El adulterio es un pecado. Es una relación que rompe ese vínculo de ser una sola carne con nuestro marido. Cuando Dios los une, dice que ellos se hacen una sola carne. Es como si te rompieran la mitad del cuerpo cuando hay una separación, una unión con otra persona. Porque tú te estás uniendo con otro de igual manera, en una sola carne, como solamente te corresponde con tu esposo. Así que lo que hay que hacer ahí es confesar el pecado delante del esposo, separarte de esa persona y permanecer en tu matrimonio si tu esposo desea restaurar esa relación. Pero siempre tiene que haber una confesión a Dios primero, luego al esposo y hablar con tu hijo, hablar ambos o tú con tu hijo, dependiendo de la edad que tenga, porque si es un bebito, no tiene nada de qué enterarse por ahora, será cuando crezca. Pero este es el camino, el arrepentimiento y la búsqueda del perdón de tu esposo porque lo has herido, lo has dañado, has roto el pacto, lo has irrespetado. Porque esa unión, el hombre se le da el mandato 4 veces de amar en Efesios 5:22 al 33, pero a la mujer se le dice que la mujer respete a su marido. El hombre ama, la mujer respeta. Y el hombre necesita sentirse respetado para ser masculino. Dios lo hizo así. Como a nosotras nos gusta que nos halaguen para sentirnos femeninas y sentirnos amadas para ser más femeninas. Entonces es la confesión lo que procede ahí y separación. ¿Qué son los límites de la sumisión de una mujer hacia su esposo? Yo creo que lo mencioné antes ya, al hablar de que una mujer está sometida a su esposo como al Señor. El someternos es algo que decidimos hacer voluntariamente. Es como cuando tú eres alguien muy fuerte y decides poner toda tu fuerza debajo de otra cabeza y no ejercer esa fuerza que tú puedes tener o esa autoridad porque tú decidiste que otra persona sea tu cabeza por el diseño de Dios. Cristo es el modelo, como hablábamos. De hecho, en la web, si hay alguien que le interese, hay una charla que yo di sobre sumisión en Torre Fuerte, en Puerto Rico, pero está en YouTube y ahí está detallado mucho más sobre la sumisión. Ahora, el límite de la sumisión es cuando el esposo nos dice que hagamos algo que está contra la palabra de Dios, solamente. Cuando tu esposo te pide algo que es abiertamente pecado, con respeto le dices, mi amor, yo te amo, deseo estar sometida a ti, tú eres la cabeza que Dios me ha dado, pero eso que me estás pidiendo es abiertamente pecaminoso y yo, de verdad, yo no puedo entrar en eso, pero hazlo con amor, con gracia, con respeto. La palabra respeto implica honra y así debemos tratar a nuestros esposos. Mi hijo es drogadicto y me dice que me odia. ¿Qué reacción debo tomar? No soy creyente. La droga, como cualquier otra adicción, es algo extremadamente doloroso para cualquier familia, sea de creyentes o de no creyentes. Es una vida que estamos viendo ir hacia un precipicio, porque ellos no lo notan. Quizás ellos entienden que están disfrutando, pero es una esclavitud. Y es como cuando tienes un remolino que va hacia abajo y va cada vez penetrando más y ganando más terreno del alma de la persona, la voluntad cada vez se va quebrantando más. Mi consejo para ti, amada, es que busques del Señor. Busca del Señor, busca de su presencia, busca de tener una relación de intimidad con Dios para que puedas amar a tu hijo, no solamente con el amor de madre, porque con ese yo sé que lo debes amar, pero está el amor que Dios pone en nosotros por nuestro prójimo
de amar con ese amor con que Cristo nos ha amado. Ese es un amor que solamente por tener a Jesús en nuestro corazón podemos entender la magnitud del camino que esa otra persona está teniendo. Y para que tú puedas reflejar a Cristo en ese hijo tuyo y Él pueda ver en ti algo que Él necesita. Él necesita, al igual que tú, el perdón de Dios. Él no es más pecador porque está en las drogas. El homosexual no es más pecador porque es homosexualidad. No, la avaricia, la lujuria, la ira, la codicia, de la cual muchos de nosotros somos esclavos, nos atacan, o no somos esclavos, pero sí somos tentados con ello. Es un pecado tan grande como la droga. El problema es que el de él ata su voluntad de una manera que lo tiene preso y es visible para todos los demás. Cuando alguien de nosotras es avara y no haya cómo aguantar más el dinero y eso lo hace ser tacaña, eso no es visible a otras personas quizás, o la codicia. Pero el pecado de la droga hace, o sea, la drogadicción, la adicción hace que eso sea visible, porque es una vida que se está destruyendo. Tú y él necesitan de Cristo. Necesitan de Cristo para salvación, para tener una relación, para poder el día que te presentes delante del Señor, porque todos nosotros un día compareceremos delante del Señor. Dice la palabra que está decretado que el hombre muera y luego vaya a juicio. Todos nosotros vamos a dar cuenta por nuestra vida delante del Señor, pero el creyente va a ir a la presencia del Señor vestido con la justicia de Cristo, porque Él ha perdonado nuestros pecados, pero al mismo tiempo Él ha dicho: Padre, yo soy Dios mismo, yo di mi vida por ella y yo me presento delante de ti para que tu ira caiga sobre mí. Que eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Recibió la ira de Dios por nosotros, por los que Él ha salvado. Entonces corre a Cristo. Y aun si tú dices, es que yo no tengo suficiente fe, Dios es quien da fe y arrepentimiento. Pídele la fe para creer. Pide arrepentimiento para tu vida. Pídelo para tu hijo también, pero tienes que empezar por ti. Dios comienza por nosotros y después sigue con los nuestros. Pero Él empieza primero con nosotros. Así que te animo a que puedas, si tienes a alguien aquí cercano, te puedas acercar más tarde para hablar, incluso para orar, y que busques a Cristo para salvación. Amén. Amén. ¿Una mujer casada puede tener amigos hombres? Excelente pregunta. Sí puede tenerlos dentro de un marco de respeto. Las mujeres, como somos relacionales, el problema es que a veces en las relaciones con los hombres no sabemos poner límites. Y nosotras necesitamos tener límites para guardarnos y aún para guardar nuestros matrimonios. Yo comentaba con una persona en estos días de que, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos un amigo en común, es amigo de mi esposo, yo lo conozco por mi esposo y le damos hospedaje en nuestra casa con frecuencia. Él es chileno precisamente y vive en otra ciudad, y cuando llega a la capital donde vivimos, él pasa por mi casa. Y a veces él le escribe directamente a mi esposo, pero a veces me escribe a mí para chatear. Y yo le digo a mi esposo, contéstale, porque yo no tengo por qué estar escribiéndome con un hombre que no es mi marido. Aunque él es creyente y lo vea como la cosa más natural del mundo, yo tengo que levantar ciertas murallas de protección, cercas de protección le llamamos. Y en Aviva tenemos un artículo, en Aviva Nuestros Corazones tenemos un artículo que se llama así, cercas de seguridad personal, que les invito a leerlo. Las cercas las ponemos para nuestros matrimonios, pero también para nosotras mismas. Entonces sí puedes tener amigos, pero ¿hasta dónde vas a llegar? Siempre recuerda que ese hombre es o el esposo de otra mujer, o tú eres la esposa de otro hombre. Si eres soltera, aún así cuida tu relación, en qué hablas, hasta dónde llegas en una conversación. O sea, son principios de vivir el evangelio, sencillamente. Pero
Podemos tener amigos, el problema es hasta dónde vamos a permitir que esa amistad llegue. Cuídense, porque es que el diablo no viene con 2 cachitos. No, el diablo viene con tentaciones. Entonces eso es lo que sucede. Gracias. No sé si alguien tiene más preguntas. ¿No? ¿Todo? ¿Nadie se atreve a hacer otra pregunta por ahí? Bueno, muchísimas gracias, hermana Elba, por habernos aclarado todas estas dudas que tenemos. Hay muchas más, pienso yo, pero no sé, las hermanas no se atreven, son tímidas, somos tímidas. Para mí es un privilegio estar aquí y mientras pueda contestar alguna de las preguntas, si no surge en este panel y cabe dentro del contexto de lo que hablemos más adelante, como Rob y yo estamos contestando preguntas, pudieran hacerlas más adelante. Pero sí, la vida cristiana está llena de retos, llena de desafíos. El vivir en este mundo no es fácil, pero Dios nos quiere aquí, porque si no fuera así y Él no tuviera propósito, el salvarnos, ya Él dice que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales, y lo dice ya en pasado, porque ya Él lo da por hecho. Entonces, si, como dice Efesios, ya estamos sentados, entonces lo lógico sería que nos convirtiéramos y de una vez pasáramos a la presencia del Señor, porque ya Dios nos tiene ahí, ya somos coherederos con Cristo. Pero no es así, y no es así porque Dios tiene una obra aquí. Dios está redimiendo una humanidad, una creación. Y en el hilo de la historia, de todos los siglos que han existido y van a existir, Dios quiso que cada una de ustedes viviera en este tiempo, en este momento y en este lugar. Y eso tiene un propósito, más allá de lo que ustedes puedan imaginar. Con sus vidas ustedes están impactando otras vidas. Es como cuando tiras una piedra en un lago y empiezan los círculos a correr, esos círculos que se van haciendo más grandes. Así son nuestras vidas. Nuestras relaciones afectan otras personas. Y ser creyente en una ciudad como esta, Dios solamente necesita un puñadito. En Israel, Él tuvo 12 hombres y con eso encendió el mundo con el evangelio. Dios no necesita multitudes. Él quiere un grupo de creyentes fieles en donde Él los coloca. Así que mi deseo es que sean animadas a vivir el evangelio con gozo, con esperanza, pero con la claridad de saber dónde están, para que no nos ataquen y nos tomen desprevenidos. Ustedes tienen con ustedes al gigante, al poderoso, a Jehová de los ejércitos. No importa el lugar donde estén, no importa el fragor de la batalla, Él es el vencedor, el que siempre ha vencido y vencerá. Y ese es el que se llama nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro ayudador. Así que sea lo que sea que hoy puedan enfrentar y que quizás no se atrevan a preguntar, corran a Él, a su palabra y clamen sus promesas. Y aférrense a ellas, oren su palabra. Ese es el mensaje que yo quisiera que hoy quedara en ustedes. Vivir una vida comprometida con la palabra de Dios, creyéndola, abrazándola y rindiendo, porque muchas veces no confesamos por temor a lo que otro va a decir, por temor a perder a otro. Pero ¿a quién vamos a perder? ¿A Dios o a esa persona? ¿A quién le tenemos más temor? ¿El temor del hombre o el temor de Dios? Vivamos vidas rendidas a nuestro Dios, confesando lo que tengamos que confesar, pero siendo transparentes con nuestro Dios, no guardando cosas que nos van. Es como cargar con la mochila. ¿Ustedes han oído del progreso del peregrino? Esa mochila que llevaba el peregrino, es como continuar, o sea, siendo creyentes con una mochila detrás de peso. Dejemos esa mochila delante de la cruz de Cristo y vivamos en la libertad, en la plenitud y el gozo que Él ha comprado en la cruz para nosotras. Pero eso es con el Evangelio, aplicando el Evangelio a nuestras vidas. Amén. Bueno, entonces vamos a dar por terminado luego a las 4. Hay una pregunta. Por ejemplo, cuando hay una pareja cristiana y la mujer o el hombre ha tenido
Excelente pregunta. Pregunta que si hay una pareja cristiana y la mujer ha tenido, o una de las dos partes, o solo la mujer. En el caso de la mujer, ha tenido un pasado, que si es necesario contarle al esposo ese pasado. Sí debe saber lo que hubo en tu vida. Lo que él no necesita son detalles. Los detalles a veces causan demasiado dolor. Entonces, y son innecesarios. O sea, si tuviste una relación con una persona, tú le confiesas que tuviste esa relación. Mejor aún si fue muchísimo antes de conocerlo a él, porque eso forma parte de una vida donde él no estaba. Lo que él no necesita son detalles de cómo sucedieron las cosas, porque ustedes son esposos y eso lo único que traería es dolor, más heridas o traer una serie de pensamientos o de imaginaciones que no vienen al caso. Sé honesta, habla, di lo que pasó, pero no des detalles que no necesites dar. Da la información necesaria solamente. Gracias. ¿Ya? Bueno, nuevamente agradecemos que estén aquí con nosotros y vamos a orar para dar terminado esta sesión. Luego a las 4:30 está la última, que es para las parejas, para los matrimonios. Así que ¿Pueden estar? ¿también? Sí. Entonces pueden venir, están todas invitadas. Gracias a Dios, qué bueno. Vamos a orar y vamos a pedirle que termine con la oración. Padre bueno, gracias otra vez, gracias por ser tan bueno, gracias por dejarnos tu palabra, gracias por tu espíritu que se pasea en medio nuestro, pero también vive en cada una de nosotras, Señor. Exhorta, anima, alienta a cada mujer que está aquí, a la que no te conozca en una relación personal, atrae, Espíritu de Dios, atráela a Cristo, tráela a los pies para que pueda conocer la belleza del Salvador que tenemos, Señor, pero que cada mujer hoy salga animada a perseguirte, Señor, a perseguir tu palabra cada día, a tener una relación contigo y a confiar en ti por encima de todas las cosas que pueda estar viendo o viviendo, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y gracias por amarnos como nos has amado, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.